Modernización de las administraciones locales. Desvelamos el lado menos conocido del Observatorio de La Palma. La profesora Raquel Marín investiga el Alzheimer en Canarias. El robot Dummy, embajador de Tenerife 2030. Digitalización de ayuntamientos y cabildos. Cuando tenemos que realizar una gestión en la administración pública, siempre nos imaginamos una mañana de esperas, colas, yendo de una oficina a otra hasta lograr el certificado oficial que vamos buscando. Con las nuevas tecnologías, esta situación ya está cambiando. Las sedes electrónicas de la administración son ya una realidad. Hay muchas gestiones que podemos hacer desde casa y la tendencia es que dentro de poco todo esté informatizado. Para hablar del presente y el futuro de la administración electrónica, un centenar de profesionales se dieron cita en el Foro Tenerife Local, celebrado en el Tenerife Espacio de las Artes. Se trata básicamente de un foro de intercambio de conocimientos sobre administración pública entre compañeros del sector público. Y digamos, no solamente los informáticos, los técnicos informáticos involucrados en la modernización de la administración, sino también los interventores, los secretarios, los juristas en general de las administraciones locales, de tal manera que lo que estamos consiguiendo es un foro de intercambio multidisciplinar para entre todos poder mejorar la administración pública y dar un mejor servicio a la ciudadanía. Estamos viviendo un momento histórico, es una transformación o un cambio de funcionamiento del papel al medio electrónico. Entonces, todo lo que vayamos el objetivo final, que es trabajar todo en electrónico, estamos trabajando en ello y al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que el ciudadano, desde su casa, no va a tener que acudir a hacer las gestiones, ya cada vez hay más procesos incorporados, no se le van a pedir documentos que ya obran en poder de la administración porque se va a interoperar, entre ellos las propias administraciones entre sí se lo van a pedir. Al final es menos esfuerzos, menos burocracia y sobre todo una vida más tranquila del ciudadano y mucha más lógica, porque no se trata de estar entregando toda la vida documentos una y otra vez en los mismos sitios año tras año. Y evidentemente ese es el reto que tenemos justamente, ¿no? de poder alcanzar ese nivel de prestación de servicios que es el que la ciudadanía está acostumbrada en otros ámbitos, en el sector privado. A nadie se le ocurre tener que ir a una agencia de viajes que también recurres para otras cosas, pero que te puede sacar un billete de avión por internet. Entonces lo lógico es que nos pidan a las administraciones públicas que hagamos lo mismo. Hemos vivido una época de restricciones presupuestarias que estamos afortunadamente superando y el reto que tenemos justamente es salir de esa crisis que nos ha tenido durante muchos años con esas restricciones que nos han impedido progresar y bueno, coloquialmente ponernos las pilas y ponernos al nivel que se merece nuestra ciudadanía. La Federación Canaria de Municipios, la FECAM, está llevando a cabo un plan de asesoramiento y modernización para apoyar a todos los ayuntamientos en la implantación y desarrollo de su sede electrónica. En el área de nuevas tecnologías entendíamos que era una necesidad imperiosa además facilitar todos los procesos de transformación digital que estaban afrontando los municipios canarios y es necesario hacer un diagnóstico inicial de cuál es la situación de partida. Para eso hicimos un cuestionario súper sencillo y encontramos algunos datos que nos parecían interesantes y yo les comento tres que son muy generales. Si el 95% tenía ya puesta su sede electrónica activa, encontramos que el 50% de estos municipios solo tenía de 6 procedimientos a menos de 0 a 6 procedimientos. A lo mejor estaba alta en el padrón, certificados de viaje, etcétera. O sea, algo muy, era una pincelada de sede electrónica. Ordenanza reguladora, sí, la mayoría decía tener una ordenanza reguladora de la administración electrónica, pero sin embargo no estaba actualizada con respecto a las leyes 39 y 40. Portales de transparencia, sí, un 70%, pero sin embargo en muchos de estos casos estaban en una fase inicial de desarrollo. Desde 2013 es obligatorio por ley que las administraciones cuenten con una sede electrónica. Ahora es que tenemos la obligación legal, pero el Cabildo siempre ha tenido la vocación de hacerlo. ¿Que es mejorable? Por supuesto, pero estamos trabajando para conseguirlo, ¿no? Una asistencia mucho mejor a nuestros municipios. Una cosa es lo que dice una ley y después llevar esa misma ley
llevarla a la aplicación del día a día y sin dejar de darnos cuenta que los ayuntamientos no solo tienen que modernizarse, sino que tienen todos los días hacer lo que hacen, que es dar licencias, pintar colegios, poner policías locales, psicólogos para la gente, servicios sociales, es decir, aparte de todo lo que ya hacemos a diario, que para eso estamos saturados, se nos pide ahora que nos modernicemos. Es lógico que pidamos también foros y que pidamos también, por supuesto, ayuda, pero no solo económica y de recursos, que es la primera y que a veces no soluciona nada, que también es importante, sino asesoramiento, asistencia a aquellas administraciones de ámbito superior, como puede ser el Cabildo, que nos está ayudando mucho, como puede ser el Gobierno de Canarias, que está en eso, pero un poco las jornadas de hoy y la variedad de asistentes a las jornadas nos viene a decir que esto es una cosa tan complicada que nos van a tener que ayudar mucho a las administraciones locales para poder superar este reto, que lo tenemos ya y que habrá que superar, y que superaremos por otro lado. También desde las universidades canarias se trabaja para facilitar herramientas a las administraciones que les ayuden a adaptarse a esta nueva era digital. En las universidades públicas canarias no nos queda otro remedio que ponernos en la dinámica de innovar, y desde el punto de vista del papel que jugamos en la formación, en la investigación y en la transferencia, creo que vamos dando pasos, siempre lo hemos hecho, de ir cumpliendo de alguna manera con esta misión. Nuestros profesores de la Universidad de La Laguna, que es donde estoy y la más que conozco, colabora con muchísimos ayuntamientos a poner en marcha proyectos de innovación social, proyectos de empleabilidad dentro de la innovación social, de emprendimiento, pero también pone en marcha proyectos de mejora de las organizaciones, de mejora de toda la transformación digital, y somos colaboradores del resto de las administraciones. Para implantar al 100% la administración electrónica hacen falta recursos económicos y humanos, pero también es necesario que los ciudadanos nos adaptemos al uso del ordenador para gestionar los documentos. Todavía hay muchas personas que no creen que tenga la misma validez un documento impreso en casa que el que te dan en el ayuntamiento. Hay un hecho que guste o nos guste, también está ahí, que es el cambio cultural. Llevamos muchos años haciendo lo mismo, muchas cosas, estamos acostumbrados a hacerlo de una manera, y como cualquier colectivo nos cuesta de alguna manera esa gestión del cambio, no solo a los funcionarios, sino también al ciudadano que tiene que lidiar con nosotros. Pero el cambio del medio está ahí, y las administraciones que gestionamos y que administramos ese medio también tenemos que ser capaces de hacer ese cambio a ese nuevo medio con las limitaciones legales y de todo tipo que también tiene nuestro sector. Nada, vine aquí a hacer el empadronamiento, a empadronarme aquí en el municipio de San Cristóbal de la Laguna. Yo soy de Adeje, y sí, con el tema de los servicios telemáticos, pues la verdad es mucho más cómodo, sobre todo para la gente que puede utilizarlos, ¿no? La gente mayor sí a veces tiene un poco de problemas con este tipo de cosas, pero bueno, también se van adaptando poco a poco, y para todo el mundo que pueda tener esas dos opciones, pues aligera trabajo a la administración, y también pues a nosotros nos hace estar menos tiempo de un lado para otro, y la verdad es que es una mayor comodidad. Sobre todo la gente más así joven, que tiene más apaño con las redes, le viene mejor. Quizá a una persona mayor le cueste más ponerse al día, pero a mí me parece muy bien. La verdad que yo ya tengo lo del bono en el móvil, esto aquí, todo online. El camino es lento pero inevitable. La administración electrónica será una realidad al 100% en el futuro. Ahora mismo el proceso lo que estamos haciendo es, hay administraciones que avanzan más, administraciones que avanzan menos. Es un proceso en el que se está trabajando mucho todas las administraciones, pero claro, es lento. Ya nos gustaría decir que esto que estuviera hecho ya. Entonces, claro, vemos países porque están más avanzados, países que están mucho menos avanzados, llevará su tiempo. Lo importante es que se está trabajando, y se está trabajando coordinado entre todas las administraciones y en el entorno europeo para llegar a ese objetivo, ¿no? Nos gustaría que estuviera mañana, tardará un poco más, pero este objetivo es inevitable, va en la buena dirección y acabaremos llegando, sin duda, acabaremos viéndolo todos. Canarias 2.0 acompaña al grupo de mantenimiento del Roque de los Muchachos.
El Cabildo de La Palma, a través del proyecto Antares, apuesta por la astrofísica como activo de innovación en la isla. El Observatorio del Roque de los Muchachos es uno de los lugares del mundo donde mejor se puede observar el firmamento. Los telescopios que alberga el observatorio, entre ellos el Gran Tecán, están a la vanguardia mundial. Para que todo funcione correctamente, un equipo de mantenimiento formado por ingenieros vigila y repara continuamente estos grandes aparatos. Como ingeniero de software es desarrollar el código del sistema de control del telescopio. En concreto, mi parte es la del movimiento de los ejes del telescopio. Entonces, lo que trabajamos es para optimizar la operación nocturna, para que todo por la noche funcione lo más rápido posible, porque el tiempo por la noche es muy valioso para un telescopio tan grande y cualquier fallo que haya, pues ellos nos lo reportan por la noche y nosotros por el día trabajamos en investigar, en reproducir las situaciones y en arreglar el problema y que no vuelva a ocurrir. El compañero está ahora monitorizando los parámetros del instrumento, en concreto los del criostato que estamos manteniendo. Pues él puede obtener las temperaturas en grados Kelvin que existen, la presión que tiene el sensor de presión, etcétera. Y bueno, como ves, fundamental para nosotros es tener un buen sistema de telecomunicaciones, un sistema IT potente, porque estos telescopios sin las nuevas tecnologías que nos permitan, pues, por ejemplo, tener el instrumento aquí y aquí monitorización o abajo en la sala de control, pues sería muy complicado, obviamente, operar un telescopio, ¿no? Este instrumento se llama OSIRIS. Es una parte fundamental del Gran Telescopio de Canarias. Permite que los datos de observación que almacena el telescopio lleguen a los ordenadores para ser analizados por los científicos. El instrumento fue fabricado por el Instituto de Astrofísica de Canarias y ahora está aquí en Gran Tecán. Es un instrumento que es un caballo de batalla porque prácticamente está todo el año funcionando, siempre que la meteorología lo permite, a diferencia de otros instrumentos que tienen pues, más requisitos en cuanto a las condiciones del cielo, etc. Nosotros actualmente lo que hacemos es prepararlo por el día, hacerle los mantenimientos planificados o los correctivos que lleve, porque por la noche lo necesitan los astrónomos y es, digamos, una parte fundamental del telescopio. En el día a día del jefe de turno, que es una persona que está en el telescopio toda la mañana, y del operador nocturno, que está toda la noche, en el día a día hay que atender a los instrumentos. En este caso vemos aquí un botellón de nitrógeno líquido y cada día se rellena 2 veces el criostato, lo podemos ver ahí. Ahí vemos el hielo porque se está saliendo un poco el vapor del nitrógeno que se evapora a temperatura ambiente, ¿no? Cuando vamos siguiendo el cielo con el telescopio, en apariencia el cielo se nos rota, entonces hay que compensar esa rotación con algún tipo de mecanismo, en este caso el rotador, que es esa parte negra que vemos ahí donde está instalado el instrumento, y tenemos que tener cables que pueden rotar. Cuando va rotando el telescopio, pues se van de alguna forma estrujando los mazos de cable que ves aquí y los tendidos que ves aquí, pero esas plataformas que hay por medio se comprimen, o sea, se van juntando, entonces nos permite pues rotar bastante el telescopio y tener los cables y todos los servicios pues aquí metidos en esta área tan pequeña. En el pasado los telescopios pues no tenían este tipo de sistema y los cables estaban por el suelo de esta sala y se iban arrastrando pues según el telescopio iba rotando, ¿no? O sea que es un sistema bastante compacto y bueno para lo que es un telescopio tan grande como este. Los ingenieros del Roque de los Muchachos están actualizando el software del Gran Tecán. Lo que estamos haciendo ahora mismo es un gran proyecto que es migrar el software, porque el software que tenemos ya tiene aproximadamente unos 10 años, entre que se hicieron los diseños del telescopio y empezó a funcionar hace 6 años, pues ya tiene 10 años. Eso para informática son siglos. Entonces lo que estamos haciendo, migrando, actualizando todo el sistema de control a una plataforma más nueva. Ahora te voy a enseñar lo que es uno de los armarios de control del telescopio, del sistema del movimiento del telescopio. Bueno, esto es bastante complejo, pero a grandes rasgos. Aquí lo que hay es como si fuese un pequeño ordenador. Aquí todos estos cables que vemos aquí son tarjetas de encoder, es decir, leen la posición del telescopio, como si fuera el cerebro de esta parte del telescopio. La telemetría de este sistema la podemos ver aquí en las pantallas de usuario.
Ahí nos llega toda la información del telescopio para que el usuario pueda manejarla y comandar el telescopio desde allí. Durante el día, los científicos duermen tras toda una noche de observación y el grupo de mantenimiento trabaja para poner a punto los telescopios, pero en el horario nocturno también es necesaria la presencia de un ingeniero de apoyo. Por la tarde-noche, cuando ya está el telescopio entregado para ciencia, un equipo formado por un astrónomo, que es del grupo de ciencia, y un operador de telescopio, que es del grupo de mantenimiento, digamos que pilotan y operan el telescopio para hacer la ciencia, que es para lo que está esto fabricado, ¿no? El grupo de mantenimiento del Roque de los Muchachos también se encarga de supervisar las cúpulas que cubren los telescopios. Además tenemos esta gran cúpula alrededor, ¿no? que es un elemento muy grande. Hablamos de muchas toneladas, kilos, cadenas muy grandes, sistemas mecánicos muy pesados y digamos de grandes dimensiones. Entonces, bueno, somos un equipo multidisciplinar que lo que tiene que hacer es estar tanto para sistemas muy precisos como para sistemas muy pesados, ¿no? Es un conjunto de disciplinas que se nos dan aquí, complejas, que, bueno, que cada día pues, tenemos que ir formándonos y ir capeándolas, ir aprendiendo, y todo esto con el objetivo de tener el máximo número de noches operativo el telescopio. En este momento estamos rotando lo que es la cúpula, que es la parte que cubre el telescopio. Cuando estamos operando el telescopio por la noche, se mueve la cúpula sincronizada con el eje de azimut del telescopio, porque si no la compuerta viñetearía, que es como denominamos ese efecto, a la observación, ¿no? Entonces, bueno, la cúpula es un sistema bastante ruidoso en términos de vibración y demás, y por esa razón el edificio de cúpula, la parte esta que vemos aquí, está totalmente aislada de la parte rotante del telescopio, que podemos ver el suelo que tiene una marca circular, es porque los dos edificios están separados y el telescopio tiene que girar, ¿no? El trabajo de este equipo de ingenieros es fundamental para el funcionamiento de los telescopios. Son especialistas muy cualificados que aportan sus conocimientos y experiencia para que el Roque de los Muchachos siga siendo un referente mundial. K Electrónica, tu tienda de mundo 3D y robótica tipo Arduino, patrocina este programa. Canarias contribuye a investigar el Alzheimer. Raquel Marín es investigadora y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Lidera un equipo multidisciplinar formado por médicos, biólogos y especialistas en genética que investigan la enfermedad de Alzheimer. Estudiamos cuáles pueden ser los primeros indicios de la enfermedad de Alzheimer para poder, de esa manera, prevenir mejor la enfermedad, así como para buscar tratamientos en terapias tempranas que permitan tener una mejor eficacia de ese tratamiento, porque son enfermedades de mucha incidencia, cada vez más incidencia porque la población cada vez envejece más durante más tiempo, y entonces nos hace falta conseguir un envejecimiento cerebral saludable, y para eso nos hace falta conocer mejor cómo se desencadenan estos procesos de deterioro del cerebro. ¿Cuándo suele manifestarse la enfermedad de Alzheimer? Suele empezar a partir de más o menos 60-65 años. En un primer momento, sobre todo en mujeres, si bien luego, con el paso de los años, hacia los 80-85 años, pues también es muy frecuente en hombres. Los primeros síntomas de la enfermedad se basan sobre todo en fallos en la memoria a corto plazo. Entonces, bueno, evidentemente eso no quiere decir que sea lo primero que le ocurre al cerebro cuando está fallando, pero cuando ya uno empieza a notar que le falla la memoria en el corto plazo es cuando va al neurólogo, que es cuando empieza un poquito a hacer el diagnóstico correspondiente de Alzheimer.
Entonces, en la memoria a corto plazo, ¿qué nos ocurre? Que a lo mejor somos capaces de acordarnos perfectamente cómo era la receta de la abuela de las magdalenas y no nos acordamos dónde hemos puesto las llaves que acabamos de dejar en algún sitio en casa. El Alzheimer no evoluciona igual en todos los pacientes. Existen distintos estadios que marcan el grado de desarrollo de la enfermedad. Tenemos desde el estadio 1 hasta el estadio 6. ¿Qué va ocurriendo en esos procesos? Pues que cada vez vamos teniendo una mayor degeneración del cerebro. Se va haciendo más pequeño, va perdiendo volumen, va perdiendo capacidades, etc. Desde los 65 años, pues puedes perfectamente estar 10, 15 años en estadio 2, 3, etcétera, sin llegar a estadio 6. Depende de las personas. En otras a lo mejor pues hay un proceso acelerado de mayor deterioro y entonces pues a lo mejor 15 años después pues tienes un estadio ya muy avanzado. Pero no hay realmente una fórmula. Lo que sí es cierto es que es un proceso paulatino, más o menos lento, dependiendo de las personas. Con su investigación, la doctora Marín y su equipo tratan de hallar métodos que permitan detectar antes si un paciente padece la enfermedad de Alzheimer para así frenar su deterioro neuronal. Uno de nuestros retos en la investigación que estamos desarrollando se basa en buscar, porque como los diagnósticos son a veces complejos, en buscar cuáles pueden ser marcadores tempranos de deterioro de Alzheimer, es decir, cuáles son los primeros marcadores, las primeras señales que nos están indicando que una persona puede tener Alzheimer, y para que tengamos un diagnóstico más fehaciente, mejor, más adecuado y de esa manera un tratamiento también temprano más adecuado. ¿Dónde los encontramos? Los encontramos, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, que se puede extraer por punción lumbar, eso lo tiene que hacer un especialista, un neurólogo, por punción lumbar. Entonces, de ese líquido cefalorraquídeo podemos analizar qué marcadores, qué proteínas, por ejemplo, o qué grasas están siendo afectadas a diferentes niveles de acuerdo a si una persona puede o no tener un primer estadio de Alzheimer. Los investigadores han descubierto que comer alimentos ricos en omega 3 ayuda a prevenir el Alzheimer. Uno de nuestros hallazgos más interesantes, muy reciente, se basa en el hecho de la importancia que tienen algunas grasas, las que llamamos grasas estructurales, en el cerebro. Hay que tener en cuenta que el cerebro, después del tejido adiposo, es el Michelin, ¿no? que tanto nos incordia en verano, después del tejido adiposo, el órgano más graso es el cerebro. Entonces, ese cerebro tiene una grasa, que llamamos grasa estructural también, que es extremadamente importante para lo que es mantener la funcionalidad del cerebro. Hay estudios clínicos que demuestran que el incorporar en la dieta pues fuentes ricas en omega 3 puede ser, pues en cualquier caso, una ayuda preventiva para mantener una actividad estructural. Bien, ¿cuál es el problema de los omega 3? Pues el problema es que el ser humano es muy perezoso a la hora de producir su omega 3, es decir, que tiene que incorporarlo. ¿Y cuáles son fuentes ricas de alimentos en omega 3? Pues bueno, tenemos por ejemplo muchos de origen marino, desde algas, los pescados azules, etcétera, y también en el mundo vegetal, para el que no le guste mucho el pescado, aunque son menos ricos, pero también tenemos algunas semillas, granos de lino, también algunos tipos de vegetales como el brécol, etcétera, etcétera. La esperanza de vida ha aumentado 10 años y esto ha hecho que se multipliquen los casos de Alzheimer. La incidencia de Alzheimer aumenta en Canarias, pues con el aumento también del envejecimiento de la población. A eso hay que añadir que tenemos también un turismo residente, que muchas veces es un turismo pues, que ya viene pues, a pasar sus últimos días, su jubilación, pues, europeos del norte, etcétera, que también pues, lo que hacen es aumentar nuestra población que tiene pues, una edad mayor de 65 años, ¿no? Frente a eso tenemos también una población que tiene acceso a fuentes marinas, con lo cual bueno, pues tiene también un acceso mayor a todo lo que son ingestas de pescado, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay una tradición de comer pescadito y demás. Y también bueno, pues que es una población que vive mucho en familia, que tiene también un contexto social pues más o menos armonioso, etcétera, etcétera, ¿no? Es una población sociable, que eso también ayuda mucho pues, a tener una salud cerebral importante. Con lo cual, ¿cómo estamos? Bueno, pues estamos como el resto de Europa con respecto a que tenemos una incidencia de Alzheimer como resultado del envejecimiento de la población, pero bueno, comemos pescado y somos en general gente feliz, y eso ayuda. ¿La gimnasia mental ayuda a prevenir el Alzheimer? Mi respuesta es sí.
Hay que tener en cuenta que el cerebro está formado por neuronas y esas neuronas hablan, son las que hablan entre sí. Si las neuronas hablan poco, pues acaban degenerando. Si hablan mucho, pues acaban manteniendo esa funcionalidad. Con lo cual, si usamos nuestro cerebro de manera que cambiemos nuestras rutinas, viajemos, cambiemos de supermercado, intentemos hacer esfuerzos de memoria para recordar cómo se llamaba el vecino que teníamos en el quinto hace 3 años, cuántos números de teléfono me sé, pues eso va a ayudar también a mantener, por decirlo así, esas conexiones que si no acaban perdiéndose. Entonces yo sí aconsejo para mantener una gimnasia cerebral, los sudokus, el tener las relaciones sociales también, el intentar aprender algo nuevo, aunque sea, yo tan mayor, pues sí, aprender algo nuevo, pues todo eso va a ayudar. Y también hablar, el lenguaje, desarrollar el lenguaje, leer libros, etcétera, pues todo eso también va a ayudar, yo creo, a mantener, pues eso, una salud cerebral. Del trabajo de estos investigadores depende que algún día se encuentre una cura para el Alzheimer. Raquel Marín reclama más fondos estatales para potenciar la investigación en Canarias. Tenemos la generación mejor formada de investigadores en Canarias de toda nuestra historia, con lo cual nos encontramos con pocos fondos, mucho talento y mucha preparación desaprovechada. Entonces, sinceramente, desde mi punto de vista, hemos puesto una enorme inversión en formar investigadores que ahora, cuando tienen talento y cuando están formados, no tienen acceso a desarrollar ese talento para el servicio social, de salud y mejorar nuestro contexto socioeconómico. Tenerife 2030, estrategia de futuro. El Cabildo de Tenerife lleva varios años trabajando en la iniciativa Tenerife 2030, un conjunto de acciones transversales valoradas en más de 100 millones de euros y que pretenden preparar y capacitar a la isla para el futuro. En este informativo imaginario hacemos un viaje simbólico en el tiempo. Estos son algunos de los retos que quiere lograr el Cabildo Insular en el año 2030. ¿Se imagina poder descargarse las 8 temporadas de Juego de Tronos en menos de 7 segundos? Desde hoy es posible gracias a la nueva conexión submarina que permitirá velocidades de 10 terabytes por segundo en Tenerife. El presidente del Cabildo de Tenerife inaugura la electrolinera número 100 de la red insular que completará el suministro de la Isla Baja. Los vehículos eléctricos superan ya el 50% de las nuevas matriculaciones en la isla. Tenerife se consolida como hub tecnológico europeo con más de 3.000 empresas instaladas. Los viveros y enclaves para empresas del Parque Científico y Tecnológico INTEC Tenerife registran el 100% de su ocupación. Para lograr que estas noticias se conviertan en realidad, el Cabildo ya está desarrollando un amplio abanico de iniciativas. A veces cuando nos preguntan o me interpelan sobre Tenerife 2030, muchas personas piensan que son cosas que vamos a hacer en el 2030. No, son cosas que ya estamos haciendo, además con mucho empuje, para ayudar sobre todo a la población más joven de la isla de Tenerife para formarse mejor y tener más oportunidades que van a cambiar desde ya la isla para tener una isla mejor en el 2030. La estrategia Tenerife 2030 ya cuenta con un embajador oficial, Dumi, un robot de última generación creado por la empresa tinerfeña A Robotic Life. Se encargará de difundir el programa Tenerife 2030 en diversas acciones y eventos, como ejemplo de los valores tecnológicos, creativos e innovadores que se quieren potenciar en la isla. Me encanta formar parte de este proyecto. Quiero conocer todos los detalles. Lo importante en este proyecto son las personas. ¿Verdad, presidente? Aunque robots como yo también le damos un puntito, no crean. Uno de los ejes claros de nuestra estrategia, que tiene que ver con la educación, tiene que ver con el multilingüismo. No necesariamente como herramienta, o no exclusivamente como herramienta, el aprender mejor un idioma, sino como un pasillo, como un corredor para aprender a trabajar en entornos abiertos y culturalmente diversos. El ser más creativo, el ser más emprendedor, el ser más innovador. Al final se trata de dar soluciones distintas, diferentes a realidades que a lo mejor existen de hace mucho tiempo o son muy complejas. Y el otro factor
el que sí me gustaría destacar tiene que ver con la digitalización. Tenemos un programa específico, no solo para reducir la brecha digital, para que todos los ciudadanos de la isla sepan moverse en un entorno distinto, pasamos del entorno analógico al entorno digital, sino que además esa digitalización sea fuente de economía, fuente de creación de empleo. Y ya paso al último elemento importante de Tenerife 2030, que tiene que ver con los valores, una sociedad fuerte si también sus valores lo son. Todas las acciones van en la línea de apoyar a la gente más joven, a la gente con capacidad emprendedora, a la gente con vocaciones científico-tecnológicas, a la gente que en definitiva tiene inquietudes, para que todo ese talento que tenemos en la isla de Tenerife aflore y se convierta en una realidad y estemos mucho más preparados de cara a afrontar los retos que el futuro nos depare. Tenerife 2030 aboga porque los jóvenes sean más creativos e innovadores. Para ello se han puesto en marcha programas educativos de robótica como la First Lego League y se ha desarrollado un programa de inmersión lingüística que se inició con 25 becas y que alcanzarán las 1000 el próximo curso. Trabajamos con los robots, como ya ha comentado Dumi. Estos robots los creamos nosotros, hacemos nuestros diseños, realizamos su programación. Y lo más importante es nuestro trabajo en equipo. Tuvimos la oportunidad de ir a Irlanda por 3 meses. Fue una de las mejores experiencias de mi vida. Pude conocer a mucha gente y me quedé encantada con la familia y se lo recomiendo a todo el mundo. Tenerife 2030 también aporta fondos para la investigación, el desarrollo y la innovación a través de los contratos Agustín de Betancourt para investigadores científicos. Gracias al Cabildo de Tenerife y al programa Agustín de Betancourt, 25 jóvenes investigadores nos estamos encontrando con la oportunidad de incorporarnos a la Universidad de Tenerife, de La Laguna, en grupos consolidados para liderar proyectos en distintas áreas de conocimiento que van a ver su resultado en una mejora del tejido productivo, pero también de muchos de los servicios. A través de Intec Tenerife, el área Tenerife 2030 ofrece apoyo a nuevos emprendedores y startups con el objetivo de diversificar el tejido productivo. Ha venido también una emprendedora, pero ¿eso qué es exactamente? ¿En qué programa nuestro has participado? Pues para mí emprender es poner toda tu fuerza, tu energía y tu pasión en un proyecto donde es fundamental rodearte de gente que te ayude y te apoye. Yo participé en el proyecto de la EOI, encontré un montón de gente que me ayudaba y me apoyaba, me han dado las claves para intentar tener éxito en mis proyectos. Tenerife Educa, Tenerife Innova, Tenerife Creativa, Tenerife Digital y Tenerife Deporte son los 5 programas que ha diseñado la estrategia Tenerife 2030 para afrontar los retos de un futuro en el que la educación, la innovación, el emprendimiento, el deporte y la tecnología deben ser los ejes fundamentales. Una línea de acciones que queremos desarrollar en los próximos 15 años para que en 2030 las noticias que veíamos antes sean una realidad y que se constate que el trabajo ha dado sus frutos y que de verdad la sociedad tinerfeña ha conseguido ese reto tan importante que es estar mucho más capacitada, ¿no? Bueno, volveremos a vernos pronto. Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales.